través de la fisis va a permitir una formación de vasos transficiarios a través de los cuales pueden viajar células osteoprogenitoras que van a depositar hueso en estos vasos y pueden hacer un puente óseo. La lesión como tal de la fisis puede provocar también una pérdida de esas capas germinativas y proliferativas donde están las células madre de los condrocitos y así llevar pues a una alteración del crecimiento de esta zona. Entonces la isquemia, cuando hay una lesión de estas arterias epifisiales que como ya vimos suministran los nutrientes a la capa germinativa y proliferativa, va a haber una isquemia de los condrocitos y va a haber una formación del puente óseo. Sean fracturas, enfermedad de Pertes, necrosis vascular debido a otras causas como infección o irradiación. Acá vemos entonces como en un ejemplo de la enfermedad de Blount, vemos que hay una osificación anormal del cartílago epifisiario y también vemos cómo se forma un puente óseo en la fisis medial. Otra de las causas comunes va a ser la infección. La osteomielitis sabemos que es principalmente en las metáfisis sea flujo sanguíneo es más lento o por la discontinuidad pues como de las células endoteliales en esta zona. Sabemos que en los primeros 18 meses, como ya dijimos, hay vasos transficiarios, entonces una infección en la metáfisis puede pasar a la epífisis, haciendo pues como una isquemia de esta zona y una formación de los puentes. Igualmente se ha visto que en niños mayores de esta edad, niños de 2 a 16 años, con una osteomielitis metafisiaria pueden hacer una osteomielitis transficiaria en el 80% de los casos, y eso puede verse a abscesos intraóseos que aumentan pues como la presión en esta zona de la fisis y lleven a una isquemia de esta zona. Independientemente entonces del mecanismo, si hay una extensión a la fisis va a haber un riesgo de una formación de puente fisiario. La vitamina A, entonces se ha descrito numerosos efectos secundarios del tratamiento con dosis altas de vitamina A o análogos de este, como el ácido retinoico, en el sistema musculoesquelético de los niños, como disminución de la densidad ósea, osificación de ligamentos y entre ellas cierre fisiario prematuro. Por ejemplo, en este caso, un niño de 12 años que empezó con un dolor de rodillas después de iniciar isotretinoína para el acné, y vemos como en la resonancia se ve un puente fisiario lateral y central de la tibia proximal a causa pues como una sobredosificación de esta vitamina A. Entre las causas inflamatorias, entonces vemos como la artritis idiopática juvenil y la hemofilia como ejemplos. Al causar una inflamación crónica de la articulación, pueden llevar a una hiperemia que conduce a un cierre fisiario temprano también en estos pacientes. Como factores de riesgo, entonces, tenemos que fracturas más desplazadas, más altamente conminutas, las que involucran una mayor área de la fisis van a llevar más fácilmente a puentes fisiarios. Igualmente, las reducciones inadecuadas y los múltiples intentos de reducción pueden llevar a estos insultos a la fisis. Fracturas que tengan un curso epifisiario, o sea que puede lesionar más fácilmente las zonas germinales o proliferativas de la fisis, y las longitudinales que van de la epífisis hasta la metáfisis, por lo que pueden formar estos vasos transficiarios y así más fácilmente hacer acúmulo de hueso en estos vasos. Entonces tenemos que las fisis que son uniplanares como el radio distal, que tiene un contorno ondulado que es suave, tienen menor probabilidad de hacer puentes fisiarios en comparación a las fisis, por ejemplo, del fémur distal, que tienen ondulaciones que son más pronunciadas, donde se puede llevar más fácilmente a los puentes fisiarios. Las imágenes diagnósticas, entonces es posible que los puentes comiencen a formarse después de 1 a 2 meses de una lesión fisiaria. Sin embargo, es posible que muchas veces no los veamos clínicamente evidentes, sino después de muchos años más tarde. Entonces, en los rayos X, los hallazgos de un puente fisiario van a ser tardíos. Vemos entonces que los puentes más grandes del radio distal pueden mostrar como un hueso trabecular que se va a extender a través de la placa del crecimiento, y los puentes más pequeños, como lo muestra la flecha blanca más grande, aparecen como un área focal de esclerosis a través pues como de la fisis. También se puede producir un estrechamiento de la fisis que puede confundirse con un estrechamiento fisiológico
pero que fácilmente con una imagen contralateral se puede diferenciar. Por ejemplo, en este caso, la muñeca derecha no tiene una lesión fisiaria, por el contrario, en la izquierda vemos cómo se ve como la fisis anclada hacia la metáfisis, y ya hallazgos indirectos cuando veamos un paciente que tiene una alteración sea de crecimiento longitudinal y angular, pero que todavía no veamos pues como claramente en los rayos X una lesión, porque sabemos que es un hallazgo tardío. La tomografía, digamos, que va a mostrar algo similar a la radiografía en procesos más tempranos, que va a ser lo mismo, básicamente ese hueso trabecular que se extiende hacia la fisis y las áreas focales de esclerosis. Pero en general la resonancia es la que va a proporcionar como una mejor visualización de ese cartílago fisiario, y lo que vamos a ver son unos puentes, cuando son grandes y crónicos suelen tener como la misma intensidad de la médula ósea en todas las secuencias, y los puentes más pequeños, como tienen zonas de esclerosis, pueden mostrar pues como una intensidad de señal más baja en T1. Entonces vemos como en la tibia distal, en la primera imagen, hay una línea de recuperación del crecimiento que es paralela a la fisis, pero en la imagen de la mitad vemos como en la parte anterior esta línea de recuperación se va como volviendo oblicua, lo que hace sospechar de que se vaya a formar un puente fisiario en esta zona. Las líneas de recuperación siempre deben ser paralelas a la fisis. En caso de ser oblicuas y que confluyen hacia la fisis, eso nos debe hacer sospechar de que se va a formar un puente fisiario en esta zona. Entonces vemos este ejemplo de una niña de 10 años con un saltador de radio distal. 5 años después de, de la fractura vemos cómo se produjo entonces el, el puente óseo en el radio distal, y la comparación de ambas muñecas muestra una variancia cubital positiva, que esto también es un hallazgo indirecto de que nos habla de que ese núcleo del radio distal está lesionado. Entonces hay unas secuencias especiales en la resonancia que se pueden mandar para hacer una medición más exacta del área que compromete el puente fisiario, que puede ser de ayuda pues también para el radiólogo y para nosotros, pues digamos, para una intervención quirúrgica. Eso nos va a medir el porcentaje del área de toda la fisis que fue afectada. Entonces, dependiendo de la ubicación del puente fisiario, sea si es central, entonces va a afectar principalmente el crecimiento longitudinal. Si es a las periferias, pues va a depender si es anterior, posterior, medial o lateral, que se va a producir la deformidad angular, y si son centro laterales, centromediales, pues se van a comprometer tanto el crecimiento longitudinal como una deformidad angular. Entonces, independientemente pues como de la etiología, las lesiones en la fisis no siempre conllevan pues como un cierre prematuro de la misma, y cuando lo hacen pues estos resultados van a ser variables. En algunos de los casos hay una resolución espontánea, principalmente cuando estos puentes fisiarios son menores del 5 al 10%, y especialmente si el paciente está lejos de la madurez esquelética. Entonces se dice que es porque la demás fisis pues tiene un potencial tan alto de regeneración ósea que va a poder suplir como esa área pequeña de puente fisiario, o que el puente fisiario es de contenido fibroso y que más adelante se va a poder pues como dar nuevamente ese crecimiento en esa zona del puente. Hay un tratamiento que se puede hacer preventivo, que es un procedimiento anticipatorio, que es en casos tales donde tengamos fracturas abiertas de la fisis o fracturas que van a requerir fijación abierta, fijación con MOS, la interposición de grasa a este nivel de la lesión fisiaria podría añadirse como procedimiento primario para evitar o minimizar el riesgo de formación de puentes óseos. La resección del puente, entonces, ya entrando en el tratamiento de estas lesiones, se va a indicar cuando ya hay una deformidad angular o longitudinal existente, si el niño tiene más de 2 años o por lo menos 2 centímetros de crecimiento residual, cuando el puente sea menor del 50% del área total de la fisis, y que si es secundario a una osteomielitis, pues que por lo menos lleve libre de infección al menos un año después como el proceso inicial. Entonces los puentes periféricos van a poder ser resecados de manera directa, y
Los puentes centrales deberán ser resecados a través de ventanas metafisiarias para así evitar pues lesionar el cartílago periférico sano. Acá vemos como un puente periférico en la tibia distal, entonces se le hizo una resección directa. En la imagen de Vela podemos ver cómo se hizo pues, como la resección de ese puente. Se le pueden poner marcadores metálicos para un seguimiento radiológico de este crecimiento entre si uno ve que se está alejando el marcador de la fisis, pues quiere decir que ha servido el procedimiento y nuevamente esa fisis empezó a crecer, pero también tenemos las líneas de recuperación del crecimiento que nos pueden ayudar a esto, como lo vemos pues en la imagen C, que ya vemos cómo ha aumentado esa distancia entre las líneas de recuperación y la fisis, que deben ser paralelas, que si empiezan a ser oblicuas, hay que pensar nuevamente que se volvió a formar el puente fisiario. Entonces, cuando se hace esta resección del puente fisiario, se debe interponer un material en esta zona, ya que si no se pone este material de interposición, el puente tiene más probabilidades de reaparecer. En general, la grasa autóloga y el cemento metacrilato son los que más comúnmente se han utilizado. Ambos, digamos que tienen buenos resultados. Entre lo que investigué, pues no hay una que sea superior a la otra. Todas tienen ventajas. El cemento pues va a producir mayor soporte estructural, digamos que podemos hacer un seguimiento más fácil radiológico, y la grasa autóloga pues va a tener esa ventaja de tener células madre y factores de crecimiento que podrían ayudar a mejorar pues como los resultados. Es muy importante saber dónde colocar ese material de interposición. Vemos como en la figura A, la interposición fue principalmente en el lado epifisiario, lo que va a permitir que el crecimiento interno del cartílago sea normal. En cambio, si uno lo coloca muy hacia el lado metafisiario o migra hacia este sitio, va a dificultar ese crecimiento del cartílago fisiario y va a producir que vuelva a aparecer el puente. En este caso, entonces, vemos como una osteomielitis conlleva a un puente fisiario de radio distal que fue resecado y material de interposición puesto con polimetilmetacrilato. Se ve como más adelante este material de interposición migra hacia la parte metafisiaria y que nuevamente se produce este puente fisiario. Otros procedimientos entonces, como osteotomías para corregir las deformidades angulares, alargamientos, las fisiodesis contralaterales para evitar la progresión de la discrepancia, pero la elección va a depender de factores como el tamaño de la barra fisiaria que ya hablamos, la edad del paciente y qué tanto potencial de crecimiento tenga. Entonces, hablando de la fisiodesis, podemos hacer una hemifisiodesis y una resección de este puente cuando sea menor del 50% y además tengamos una deformidad angular que tratar y el paciente tenga pues como un potencial de crecimiento. Completar el cierre fisiario del lado afectado en caso de una deformidad angular que sea progresiva o que sea una recaída, por ejemplo. Que es más fácil controlar pues como algo en el plano longitudinal que en el plano angular y longitudinal. Y también se puede hacer fisiodesis contralateral, sea temporal o definitiva, para intentar igualar un poco estas discrepancias de longitud, teniendo en cuenta pues cuánto le falta por crecer y todo eso. La osteotomía correctiva aguda, entonces la principal ventaja es que va a ser una corrección inmediata de la deformidad angular y que en caso tal de que esta esté acompañada de un acortamiento significativo que sea real o potencial superiores de 4 o 5 centímetros, se podría adicionar a esta osteotomía correctiva aguda una fijación externa para alargamiento o un clavo intramedular pues, controlado de forma remota para iniciar el alargamiento. Entonces vemos aquí una fractura femur distal que es un puente fisiario lateral, conlleva pues una discrepancia de longitud y a una deformidad en valgo, para lo cual se hizo la osteotomía correctora aguda y una fisiodesis del lado contralateral para disminuir esa discrepancia de longitud.
También hay otros procedimientos como la distracción fisiaria, que es una distracción gradual que lo que busca es una separación de la epífisis y de la metáfisis, y por lo tanto el alargamiento y la corrección de la deformidad. Como ventajas es que no requiere como tal una osteotomía, porque la corrección pues se logra es a nivel de la fisis, como en este caso de un paciente con glaucoma. Entre los resultados, pues un estudio de 48 niños que se sometieron a una resección de los puentes fisiarios, el 27% se sometió nuevamente a una cirugía de resección, ya que volvió a aparecer el puente, y solo el 2%, pues digamos, tuvo una infección profunda después de esta resección del puente. La tasa de fracaso va a variar dependiendo pues de muchos factores, entre el 10 al 30% de los casos. Y eso es como